Eh, Como muchos saben, hoy cumplimos un año que abrimos al público. Horario escolar, tenemos talleres, diferentes actividades. Después vamos a dar un repaso de lo que estamos haciendo en la biblioteca, pero bueno, nos dedicamos a los niños. Este es el lugar especial para los niños porque tenemos a 2 casas la escuela, nuestra escuela, que muchos hemos ido de acá. Yo, por ejemplo, sí, ¿no? La escuela 78. Estamos rodeados de escuela, por eso nos estamos dedicados a los niños, más que nada, especialmente a los niños, porque, bueno, hay que sacar a los pibes de las calles y este es un lugar que podemos hacerlo de contención, así que vienen acá, se hacen socios, se llevan un libro. Bueno, estamos muy felices porque son muchos progresos que hemos hecho, somos vecinos, compañeros que, bueno, dedicamos nuestro tiempo para hacer este proyecto. Pero bueno, después hablamos de la biblioteca. En esta ocasión especial tenemos un invitado, Horacio Monzón, que es nuestro querido Horacio Monzón, que, bueno, es, como verán, escritor, tiene varios libros, pero en este momento nos va a dar una charla especial sobre el libro El chupadero de Malvinas, que, bueno, como ustedes saben, fueron momentos muy difíciles del país. Bueno, hoy día nos quieren boicotear nuestra historia. Como se habló, se publicó y dijo el gobierno el 24 de marzo, todos sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, invitamos al compañero para que nos cuente lo que vivió, nos dé su relato, que es una historia viviente, como muchos de ustedes que han pasado muchas cosas durante la dictadura militar. Yo he hablado con algunos, así que yo nací en el 75, así que nosotros nos criamos leyendo el libro Nunca Más, viendo documentales, películas, pero también nos fuimos nutriendo de relatos, de historias vivientes, como es en este caso Horacio, que estuvo detenido en el Pozo de Quilmes. Así que, bueno, él también, aparte de ser escritor y ser un sobreviviente del Pozo de Quilmes, es exdirector de Memoria, Justicia y Derechos Humanos, ¿no? De Quilmes. Tiene varios libros y hoy, bueno, nos va a hablar de este libro en especial. Así que estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y bueno, sin más que decir, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la charla que nos va a brindar. Bueno, buenas tardes. Estoy muy... Realmente me emociona ver que todavía hay un interés por los libros, ¿no? Crear una biblioteca hoy en día es ir contra la corriente y me parece maravilloso. No creo que cambie nada que cambie ese momento tan especial de abrir un libro y leer. Es maravilloso. Y felicitaciones porque están cumpliendo un año. Lo primero que quiero decir es que mi nombre completo es Rodolfo Horacio Monzón. Yo perdí mi primer nombre en el 67. Como le estaba comentando anteriormente a algunos compañeros, que en el 67 yo me traslado de Pergamino a Bernal. Yo no nací en Pergamino, nací en Entre Ríos, en un pueblito muy chiquito que se llama Hernández, que pertenece a Nogoyá. Pero antes de los 2 años mi familia se trasladó a Pergamino. En
yo nací en el año 47, en esa época todos los provincianos venían a las cosechas de la provincia de Buenos Aires, la cosecha gruesa y la cosecha fina, que se le llamaban. Entonces, por eso se trasladaron la familia. Yo recién conocí a mi pueblo cuando tenía 64 años, nunca volví. A los 64 años conocí a mi pueblo. Bueno, como le decía, me trasladé de Pergamino, que Pergamino es una ciudad bastante grande, le dicen la perla del norte de la provincia, pero en esos años había talleres metalúrgicos, pero se había copado la industria textil, había copado Pergamino. Anán de Pergamino fabricaba camisas de poliéster, le llamaban, famosas camisas. Y después estaba Wrangler en Pergamino. Así que las que trabajaban en Pergamino eran mujeres. Nosotros los muchachos, el que no había podido hacer la secundaria, no conseguíamos trabajo. Porque los que entraban en los talleres metalúrgicos eran porque tenían estudios. Entonces fui buscando trabajo en el año 67 y mi hermano, que trabajaba en una metalúrgica de acá de Bernal, que era Talleres Adabor, que estaban los galpones, creo que siguen existiendo, están enfrente de la plaza no me acuerdo, es el nombre de un santo, me parece que tiene. Avellaneda y Smith. Y ahí comencé a trabajar en el año 69. Yo todavía seguía yendo una vez al mes, seguía viajando a Pergamino porque no había podido hacer amigos acá, entonces volvía los fines de semana cuando podía, me pasaba a Pergamino. Yo la política no me llamaba la atención. Pero en el 69 venía a Retiro a tomar el tren a Pergamino y veía los vagones que venían desde Córdoba, porque es una línea que va a Córdoba. Era una línea que iba a Córdoba, Ferrocarril Mitre, y en los vagones estaba escrito porteño manden gallina, los huevos los ponemos nosotros. Y a mí, mira vos, que tantos años todavía la recuerdo, digo, me impactó eso, digo, esas cosas, esa frase, esa consigna. Así que en esos años, 69, 70, me empecé a interesar por la política. Yo había mamado política ya de mi padrastro, yo me crié con un hombre que era del sindicato de los rurales, jornaleros le llamaban. Él era cosedor de bolsa en las máquinas corta y trilla, antes se cosía la bolsa ahí. Y ya con los años aprendí a entenderlo a ese hombre, ¿no? Era analfabeto, no sabía leer y escribir, pero era delegado del sindicato de jornaleros. Y tenía un
muy inteligente. Él se había agendado para tener un ladero que sabía leer y escribir. Entonces él agarraba los documentos o los recibos de los patrones y se los pasaba al otro. Dice, toma, léeme que no traje los anteojos. Y era porque no sabía leer. Eso me quedó grabado y él me llevaba a reuniones políticas que se hacían. Después lo recordé. Entonces yo dije, me acerqué a la política primeramente por el grupo que hablaba el compañero, por el grupo de universitarios que bajaban de La Plata y eran de la izquierda popular. Y después sucedió en los 70, sucedió un hecho fundamental para mi ideología. Por eso digo siempre que soy un producto de Timote. Entonces todos se quedan pensando, ¿qué será Timote? ¿Qué es Timote? Timote es un pueblito de la provincia de Buenos Aires, donde fue ajusticiado Eugenio Aramburu. Y ahí aparece Montonero. Entonces me acerco a la juventud peronista que había en el barrio, pero no en mi barrio, porque yo vivía acá en Bernal, en Smith, entre Smith y Zapiola. Viví ahí con mi hermano. Después nos trasladamos a María Luis Ocampo. Luis María Ocampo y... Bueno. Ese hecho me quedó grabado. Y comencé a militar. En el barrio yo noviaba con una chica que vivía detrás del barrio El Dorado en Quilmes. Porque a mí se me había ocurrido que el metalúrgico era un trabajo pesado, sucio. Entonces yo quería hacer otra cosa y se me había ocurrido entrar a una academia de peluquería para damas. La academia estaba en el Triángulo de Bernal. Academia Javier se llamaba. ¿Recordás? Sí, mi mamá Mi mamá hizo peluquería también ahí. Muchos años. Bueno, ahí conocí a varias chicas, entre ellas yo estudié con peluquería con la mamá de Ceci. Y ahí conocí a la que después fue mi esposa. Yo me recibí en el 71 en la peluquería y las compañeras me echaban porque todas las mujeres, las que se iban a peinar, me buscaban a mí para peinar. Entonces me echaban. Yo me río porque con estas manos era peluquero. Y cuando fui a la academia a anotarme, el Javier, que era me dice, con esas manos no podés estudiar peluquería. Y yo muy digo, mirá, me las limo, le paso la moladora, no sé, viste, tenía todo lleno de callo. No es por eso, dice, porque tus manos son...
Bueno, usted pruébeme, digo, y veremos. En ese tiempo se hacían los anillados, las mujeres se hacían los anillados. En el pelo corto se hacía anillado, se hacía con el dedo. Yo tenía que, tan gruesos los dedos que lo tenía que hacer con el dedo más finito que tenía, lo anillado. Bueno, resulta de esto que al año yo me recibí y Javier se fue de vacaciones y me dejó como encargado de la academia. Y yo le decía, ¿te acuerdas cuando me quería tomar? Bueno, ya está, ya pasó, me dice. Bueno, volvamos a lo... Cuento todo esto porque si no hubiera existido todo eso, yo no hubiera podido escribir este libro. En el 72 me casé y seguí militando con los compañeros de ahí del barrio de Espeleta. En el 73 se funda la Juventud Trabajadora Peronista y como yo era trabajador, me metí de lleno a militar, pero ya no era la juventud sola, sino que ya militaba en la organización Montonero. Habíamos hecho un grupo, uno de los nuestros trabajaba en la metalúrgica Johnson, otro en una metalúrgica que estaba por Calchaquí, cerca de Calchaquí Zapiola, Metalcina. Otro que le habíamos puesto Fierrito, le habíamos puesto porque trabajaba en la fábrica Sena, que estaba en la rotonda de Pasco. Y le habíamos puesto Fierrito porque lo estaban por elegir delegado y la patronal no lo quería, ya sabía que era activista y no lo quería, entonces estaba nominado, lo iban a echar. Entonces él agarró un fierro y se aplastó un dedo. Enfermo no lo podían echar. Entonces nosotros le pusimos Fierrito. Bueno, nuestro grupo era el responsable del grupo, era el Colorado de Solano, lo cual nosotros no teníamos, solamente lo más allegado nos conocíamos por el nombre, teníamos sobrenombre, a mí me pusieron, en ese tiempo me había dejado la barba larga y el bigote, pero tenía los bigotes tipo Aníbal Fernández, ¿viste? Estos bigotes duros. Entonces me pusieron Bigote. Así que yo era conocido como Bigote, Fierrito, el Burrito, Camporita y el Colorado de Solano. Yo del grupo era responsable de prensa, o sea que todos los documentos, la revista que en ese tiempo salía, que era Evita Montonera, y los documentos de Montoneros llegaban a mi casa. Ahí conocí a compañeros entrañables, ¿no? Bueno, a todo ese grupo era el responsable de todo ese grupo. Eran dos, Federico, que nunca supe quién fue,
supe que Federico lo habían, era de la zona oeste y creo que lo habían fusilado porque no se había querido entregar, entonces. Y el otro era Paco Chagarita. Para comenzar a hablar de este libro, le diré que yo tardé 32 años en pasar por la esquina de Alison Bell y Garibaldi, donde está la brigada, Pozo de Quilmes. 30 años tardé en pasar por la esquina. Y 32 años en empezar a escribir este libro. Este libro es una pequeña historia que cuenta mi paso por el Quilmes, por el Pozo de Quilmes. Yo en el año 76 sabíamos todo después de la muerte del viejo. Sabíamos todo que Isabel no podía durar. El imperio había hecho todo para matar al peronismo y no lo había conseguido. Golpes militares, nosotros sabíamos que venía un golpe militar. Como yo estaba sindicalizado como activista, tenía muchos problemas, y sabía que llegado el golpe me iba a suceder algo dentro de la fábrica. Yo agarro y me retiro en febrero. Me retiré de los talleres a Davor. Pregunté a los responsables de arriba y me dijeron, sí, está bien, retírate, dice. Bueno. Me retiré en febrero, el golpe fue el 24 de marzo. Todos sabíamos que venía un golpe militar, pero como las dictaduras acá de la Argentina del 55 en adelante, nosotros los militantes, o todos le llamaban dicta blanda, porque eran dictaduras, pero no tan duras como en otros países. Y nos creíamos que venía eso, pero nunca habíamos pensado, por lo menos yo nunca había pensado que la dictadura esta fuera tan cruenta y tan genocida. En el mes de octubre, el 19 de octubre de madrugada, me secuestran de la casilla que vivíamos con mi compañera y mi hijo de 1 año. Me secuestran de la casilla que habíamos puesto ahí detrás de la iglesia Perpetuo Socorro. A mí me da pudor. Me da pudor presentar este libro, así se lo decía, por eso tardé 32 años en escribir, porque, como decía anteriormente, que Francisco Barba Gutiérrez estuvo 8 años preso. ¿Ustedes se imaginan 8 años preso, las vejaciones y torturas que sufrió?
Y yo tenía idea de escribir, pero me tenía el pudor de que escribir, ¿cómo escribir una historia de 7, 8 días que estuve en el pozo? Hasta que se me ocurrió de fisionarle a la historia el principio y el final. Todo lo que contiene el núcleo de la historia es lo verdadero, lo que pasé dentro del pozo. Pero el principio y el final, esto lo quiero aclarar muy bien porque hay muchos que compraron el libro, y después resulta que se la creyeron, ¿viste? El principio y el final. Y no es así. Por eso tardé 32 años en escribir esto. Y a los 32 años fui a dar testimonio al equipo de antropología forense y resulta que ahí supe el compañero que me salvó. Tengo un compañero de militancia que cuando a mí me llevan preso, él dice que yo le di porque no lo canté, que yo le di la vida de nuevo, que soy el segundo padre. Y yo digo que me dio la vida a este compañero, Willy, que yo no sabía que era Guillermo porque le decíamos Willy, pero no sabía quién era en realidad, y ahí me enteré. Cuando fui a dar testimonio al equipo de antropología forense, me dice, Willy es el nombre y apellido de Willy es Guillermo Alamprese, de Bursaco. Estudiante universitario también. Pero no solo eso, cuando yo lo nombro al responsable, digo, mi responsable era Paco Chacarita. Entonces, Emilia, no me va a salir el apellido del compañero de antropología forense, me dice, ¿vos sabés quién es Paco? Paco Chacarita. No lo conocíamos, no. Paco Chacarita es Néstor de Vicente, el hijo de Azucena Villaflor. 32 años después me vengo a enterar que mi responsable era Néstor de Vicente. La verdad que hasta el día de hoy me conmueve. Bueno, eso es un poco. Yo le quería leer, cuando comencé este libro, le dije a un compañero que pertenecía a la dirigencia de Montonero, no estuvo preso, se pudo exiliar. Manuel Eduardo Manolo Pedreira, médico veterinario, militante de la JUT en los 70. Le pedí a él que me hiciera un prólogo
Pero después que me hizo el prólogo, le digo, mirá, necesitamos algo en el libro que sea un cuadro de situación, para ver en qué tiempo y espacio se desarrollaba la historia. Entonces quiero leerle este cuadro de situación. Pierdan cuidado que la historia no le voy a contar, lo que está escrito no le voy a contar. Lo van a tener que comprar porque salió la segunda edición. Cuadro de situación. Todo está guardado en la memoria, León Gieco. La historia que conforma este relato se desarrolla en un momento histórico muy dramático que atravesó a toda la sociedad argentina. En 1976 se cerró una etapa de nuestra historia argentina que había arrancado en el 55 y se abrió otra tan dramática y brutal para los mismos protagonistas, cuyos acontecimientos, desenlaces y secuelas permanecen aún hoy inconmovibles en la memoria y el inconsciente colectivo. La generación de los 60 y 70, niños y jóvenes en los 50, fue protagonista de buena parte de ese recorrido. Son ellos quienes configuran el relato que presentamos aquí. Durante aquellos primeros 18 años que siguieron a la catástrofe del 55, el peronismo, un movimiento político que mientras fue gobierno construyó un país diferente, que lo institucionalizó hasta el punto de reformar la Constitución Nacional, se debatió en un silencio estrondoso, resistiendo a esa derrota que embargó al pueblo trabajador, en una tristeza que parecía no tener límite frente al odio y la persecución. Fue un país aquel que dejó de existir el 16 de septiembre de 1955, que estaba muy lejos de aquel otro que en el centenario de la Revolución de Mayo de 1910 los dueños del poder llamaron al granero del mundo. Un país con trabajo, desarrollo industrial y tecnológico, que fue de provocar la ira silenciosa pero eficaz hasta de Winston Churchill, quien pidió parar ese país como fuera. Todos los que vivieron como adultos esa época, al menos los que yo conocí, sabían que un futuro mejor era posible a pesar de los conflictos. La metodología empleada para sostener la restauración conservadora utilizó lo que conocía mejor, la fuerza militar. El levantamiento del general Valle, fusilado en junio de 1956, y los fusilamientos en los basurales de José León Suárez fueron las lesiones disciplinadoras más brutales llevadas a cabo para dejar en claro que la cosa iba en serio. La resistencia tosudamente se negaba a aceptar la derrota y la lejanía de su líder persistió desde fines de los 50 hasta fines de los 60. Hegemonizada por la lucha gremial en defensa de fuentes de trabajo, la resistencia peronista, a contramano de la voluntad negociadora de muchos dirigentes sindicales como Bandor y Alonso, no bajaba los brazos. Dieron vida a un sindicalismo combativo. Gustavo Rearte, joven dirigente sindical, participó en el nacimiento de la juventud peronista y dando inicio a esa dirigencia sindical de la que formaron parte Raimundo Ongaro, gráfico, Ricardo de Luca, Navales, Jorge Di Pasquale, Ricardo Ferraresi, farmacia, Julio Guillán, telefónico, Agustín Tosco, Luz y Fuerza de Córdoba, y sectores del socialismo y del radicalismo plantearon el dilema fundacional: ¿desde qué lugar se lucha y se negocia para alcanzar objetivos? En el 58 aparece un famoso ingeniero naval que decía hay que pasar el invierno. Tangos y cumbias servían para superar el frío extremo, dado el precio del querosén que se volvió inaccesible, así como hoy lo son la luz y el gas.
Los que nacimos en los 50 vivimos una infancia lejos de esos avatares de la lucha política, rodeados de espacios, barriletes, bolitas, figuritas y autitos de carrera en pistas construidas en la calle, reproduciendo un mundo de adulto con la felicidad que la infancia le podía poner a todo. Otros adultos vecinos también seguían con su vida. Para los adultos fue más difícil porque había que esconder las esperanzas y recuerdos de tiempos felices. Defendían el trabajo en silencio y sonreían cuando el alquitrán recordaba que Perón vuelve, de la mano de los audaces que siempre se negaban al silencio y el olvido. Muchos de esos momentos lo comprendimos ya de adulto. El plan Coninte intentó poner coto a la violencia política de la resistencia peronista, con escasos resultados. Quizás sirvió para confirmar el fracaso de Frondizi en su intento de instalar el modelo desarrollista con intervención del capital extranjero de la mano de los votos peronistas. Aplicó métodos de represión que institucionalizaron la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la protesta popular. Pero nosotros, chicos, seguíamos jugando a la pelota, lejos de lo que después recibiríamos como herencia de una épica ejemplar. Bueno, ahí a donde cae Frondizi, se hace cargo Guido Guido confirió a su gestión una apariencia de continuidad democrática, culminó con la elección de Humberto Ilias, figura poco valorada, que llegó a la presidencia con el menor caudal de votos de la historia. En 1966 se produjo el golpe encabezado por el general Onganía y pomposamente llamado la Revolución Argentina, que tenía objetivos pero no plazos. El cordobazo, que estalló en el 69, no le dio la razón ni el tiempo ni los objetivos. Dio inicio a un sostenido ciclo de reclamos populares que culminarían el 11 de marzo del 73. No era una burbuja en el mundo. En el 78 sucedió el Mayo francés. Serrat, Paco Ibáñez, León Felipe, en el otro extremo del continente americano, Bosto proponía en su Haz el amor y no la guerra, un reclamo irónico y su rechazo a la guerra de Vietnam. Parecía que el mundo entero levantaba reclamos por una vida mejor. Y acá, los Gatos, Sandro, entreverados con los Beatles y los Rolling Stones. Algunos pudimos acceder a la universidad, para otros llegar a la secundaria y terminarla era la expectativa de un futuro mejor que el de sus progenitores y el momento de ingresar al trabajo. Los egresados de escuelas industriales accedían con menos dificultad a trabajo con salarios dignos. Eso es lo que les contaba. Baile de 15, los asaltos, encuentros urgentes donde un padre permisivo abriera sus puertas, nos convocaban con la urgencia con que las primaveras brotan, florecen y dan lugar a sueños y anhelos a veces realizados y a veces frustrados. Vividos como se vive en esa etapa de la vida donde todo es vital, urgente, porque algo en nuestro interior nos lo avisa, sin saber la causa o la razón, simplemente lo sentimos. Todo estaba en crisis, hasta la sexualidad. Se transgredía en todos los frentes, si me permite el eufemismo. La joven guardia, Almendra, Bondey, Pedro y Pablo, pinturas frescas, le dieron vida a una música nacional que se vistió con los colores de la alegría y la esperanza. Julio Sosa, ya fallecido, el polaco Goyeneche, Amelita Baltar, con Piazzolla y mucho más que la fragilidad de mi memoria nos resta, llamaron a la poesía y melodía una ciudad inabarcable. Armando Tejada Gómez, Palú, La Negra Sosa, los solimareños hablaban de otro territorio de vida en que la historia escrita por los vencedores había vaciado de sentido y ahora revivía. Esa boconada de frescura alimentó un deseo de cambio que parecía llegar en aquel 73.
Durante años que lo procedieron el pueblo y principalmente los trabajadores se adueñaron y sintieron que una idea de que otro mundo era posible. Soñada, utópico, pero posible. Éramos cazadores de utopía y creíamos que las historias que teníamos creíamos que las historias en las manos. Algún paréntesis creo que está en YouTube. Hay una película, ¿cómo se dice? Documental, que se llama Cazadores de Utopía. Les recomiendo que la busquen y la vean. Muy buena. Ya en los años 70, con un gobierno hackeado por su propio fracaso político y económico, y el peronismo en plena evolución, acompañaba las luchas populares y el surgimiento de la lucha armada, en que grupos juveniles, imbuidos de la mística que le había dejado el cordobazo, el Mayo argentino, se sumaban a ese proceso de lucha por el regreso de Perón y la reestructuración de un proyecto político nacional y antiimperialista. La aparición política de Montonero en mayo de 1970 fue respuesta a las permanentes emboscadas de la oligarquía al campo popular para impedirle expresarse en las urnas. A Montonero se suma la radicalización de expresiones de izquierda no peronistas. El país hervía socialmente. Las paredes recobraban vida en lo que se conoció como la campaña del Lucha y Vuelve, que coronó el regreso del general Perón el 17 de noviembre de 1972. Ahí lo conocía el general Perón y lloré como si me hubiera muerto mi padre. Lo conocí en los balcones de la CGT, dio un discurso. Los militares, acorralados por sus propios fracasos, dejaron su estela de sangre entre el Leu como advertencia, y no sería la última. La llegada del tío Cámpora al gobierno en 1973 y la liberación de los presos políticos encontraría su contrapeso brutal y premonitorio ante tanta osadía juvenil. El 20 de junio, en manos del coronel Osinde, sanguinario, haciendo la más brutal advertencia al pueblo, que se movilizó para recibir a Perón en su retorno. Ahora sí, definitivo. Recibido el mensaje, el tío dejó su lugar al conductor y líder del peronismo, que asumió su tercera presidencia en elecciones donde el porcentaje de votos que lo apoyó aún no ha sido superado. Como una ráfaga de desgraciada, Perón dejó este mundo y lo que vino fue una pesadilla. El país se derrumbaba, una pesada sensación de impotencia. Cubrió a todos. El Rodrigazo no solo cubrió, sino que literalmente sepultó toda esperanza de un futuro. Se evaporó entre la salida y la puesta del sol del 4 de junio del 75, 2 años después del regreso del líder indiscutido. A menos de un año de su partida, el país era otro, casi como ahora. Una generación diezmada para lograr el objetivo. Esa es la que reconoció Néstor Kirchner y la que honró Cristina Fernández de Kirchner en la permanente búsqueda de verdad y justicia frente a un genocidio brutal que desgarró 3 generaciones. La diezmada, la que le precedió, y su progenie, la que aún buscamos. Todo está guardado en la memoria. Éramos compañeros, amigos, hermanos. Creíamos que defender convicciones estaba por encima de todo. Aún seguimos creyéndolo. El nosotros era la expresión que nos identificaba a cada uno. Todo era parte de un lazo indisoluble, algunos dolorosos, otros amorosos.
a nuestro interés sumar uno más y tratar de contextualizar la historia que se relata. Este es un reto para que quienes necesiten saber más acerca de este periodo, para que busquen en esos trabajosos laberintos que tiene la historia reciente, las respuestas que seguramente mentes jóvenes necesitan para hacer más completa su mirada para su comprensión. Aquí se relata una historia común, porque mucho más de 30.000 pasaron por una situación similar, no por ello menos dramática y dolorosa. Sin embargo, creímos necesario situarla en el momento histórico. Quizá al momento de llegar al lector, este escrito también sea un espejo retrovisor. Debería ayudar a disipar mitos y leyendas construidos por seres humanos comunes, cuyo único pecado fue creer, algo que no abunda hoy en el sentido común de nuestra sociedad, y hacer en consecuencia. Una conducta que se intenta recuperar. Quizás más grandes compañeros podrían hacerlo con más solvencia. Traté de buscar en el relato de lo cotidiano el pincel que nos dé una mirada diferente, pero nunca vacía, de esos tiempos que atravesamos llenos de esperanza, lucha y alegría, y con visiones que generaron vínculos entre hombres y mujeres que hasta hoy son marcas imborrables en nuestra memoria y en nuestros corazones. Ojalá sirva para continuar con la fecundidad de nuestras vidas, incluidas las que llevamos en nuestra memoria, a las que estaremos siempre atados, más aún en la víspera del militante montonero, con todo lo que esta evocación llena de heroica y nostalgia significa. Habla de la víspera del militante montonero porque lo escribió el 6 de septiembre de 2017 y el día 7 de septiembre es el día de Montonero. Gracias. Bueno, a mí sobrevivir de mis 20 años, de mis 17 hasta, no sé. Mientras vos leías, Perdón, estoy hecho un viejo llorón. Esto es lo que trato de hacer en la historia que está, en la pequeña historia que cuento de mis 7 días en el Pozo de Quilmes. Eso es lo que cuenta el libro. No sé si he pintado un panorama. No soy escritor. No me gusta que me llaman escritor. Lo tengo que poner a veces en mis libros porque no puedo poner lo que siento. Hay una anécdota que cuando yo era director en el Derechos Humanos de Quilmes, un compañero trajo, el que editó este libro, editó un libro de un cubano que había sido uno de los que había actuado con el Che Guevara. Y lo trajo en la Casa de la Cultura, dio una charla en la Casa de la Cultura de Quilmes.
No sé por esas casualidades que mientras lo presentaban y había otras actividades, él esperando, quedó sentado al lado mío. Un tipo que medía 2 metros, casi. Eran 2. Y me dice, ¿vos qué sos? ¿Quién sos? Me dice. ¿Qué sos? Y yo todo con la ínfula de que había llegado a director en memoria, en Derechos Humanos, le dije, yo soy director en Derechos Humanos de la municipalidad. No, ese no eres vos, me dice el cubano. No le puedo imitar la voz cubana. Me dice, ese es el cargo que ocupás. Y ahí en un segundo se me ocurre la idea, ¿no? Digo, yo soy metalúrgico. ¿Qué es eso vos, me dice? Antiguamente los nombres, en la época feudal, los nombres se ponían por la actividad o el trabajo que desarrollaba, ¿no? El herrero era herrero, era hasta que después, viste, aparecieron los apellidos, ¿no? Entonces me dice el tipo, ¿ese sos vos? Soy un metalúrgico. Entonces después empecé a pensar que soy un metalúrgico que escribe, que le gusta escribir. En este primer librito, perdóneme que si se le está haciendo largo mi charla, ya termino. En este librito muchos me preguntaron por qué el título este. Nosotros los monos se llama este librito, que tengo uno para regalarle a cada uno. Hay una canción, Nosotros los monos. Nosotros los monos, hay una película, creo, Nosotros los monos. Mi amigo preguntó, ¿por qué nosotros los monos? En esa ocasión no tuve tiempo de explicar y me dije que podía responder con un poema, pero no fue así. Aunque todavía resuena en mi cabeza frases sueltas que podían formar un poema, tendría que elaborarlo, trabajarlo, masticarlo, pero no quiero parirlo forzado. En mis muchos años he escuchado 1000 maneras de llamarnos. El populacho, los trabajadores, los necesitados, los indigentes, los pobres, los negros, los cabecitas, los villeros, etc. Pero un día oí decir a un tipo, mirá los monos. Entonces consulté el mataburro y leí monarca, monaguillo, monarquía, monasterio, monograma, monólogo, monogamía, etc. Y en aquella conversación con mi amigo, él decía, refiriéndose al monotributo, somos monos que tributamos al imperio. Nos llaman mono, somos monos que vivimos sacrificados, explotados, expropiados y al decir de Galeano, ninguneados. Pero soñamos, luchamos, nos amamos y también podemos escribir poemas de amor. Por todo esto, nosotros los monos.